yo he tenido que romper mis propias barreras. Son emprendedores españoles, les va bien y de repente pues deciden que se van a la República Dominicana. ¿Qué opinas sobre este tipo de prácticas? ¿Cuáles son los retos pues, a nivel burocrático, estratégico y a nivel legal que te has podido encontrar para poder implantar esos proyectos aquí en España? ¿Qué te ha cambiado emprender en un país que no es el tuyo? ¿Qué significa para ti tener éxito? Bienvenidos a Pienso Luego Éxito, el podcast de RRP Global, donde vamos a hablar sobre derecho internacional. Para ello vamos a entrevistar a personas, emprendedores y empresas que han recorrido a lo largo del mundo diversos países hasta que hoy están aquí en España. Y nuestro primer invitado es mi gran amigo Miguel Ángel Díaz Martínez. Bienvenido. Muchas gracias, Mar. Buenos días. Antes que nada, pues, te agradezco la confianza de ser el primero en este podcast, en este proyecto tan interesante que tienes por delante, y para mí es un honor, así que encantado de estar aquí contigo. Pues muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel. La verdad que desde que nos conocimos ha sido una ayuda inmensa en todo lo que ha sido RRP Global, en todo lo que estamos creciendo. Y bueno, pues por eso estamos aquí hoy en este nuevo proyecto. También junto a Antonio, nuestro compañero. Él ha estudiado un máster en nuevas tecnologías y bueno, preséntate tú, Antonio. Bueno, pues muy buenas a todos. Mi nombre es Antonio Muñoz, como ya ha dicho Mar. Pues yo he estudiado un máster especializado en nuevas tecnologías, derecho digital, también el máster de abogacía, y pues aquí estamos embarcados en este proyecto que yo creo que nos va a traer muchos momentos muy buenos. Esperamos que así sea. Bueno, Miguel Ángel, ¿cómo fue ese primer salto de México a España? ¿Qué te trajo exactamente aquí, a Córdoba? Pues yo vine por una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional en el año 99. Cuando yo terminé la carrera surgió la posibilidad de solicitar esta beca y la Agencia Española me dio una beca para hacer un programa académico en la Universidad de Córdoba, en la Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales. El proyecto era por 3 meses y medio. Sin embargo, cuando yo estaba en México trabajando, uno de mis jefes me propuso que una vez que terminara la beca pudiera quedarme a trabajar aquí 4 meses, de tal manera que cuando volviera a México, yo llegaría a México con una beca hecha en el extranjero, en Europa, y además con experiencia profesional, lo que me permitiría a mí tener pues, más oportunidades de trabajo en México. Sin embargo, cuando llegué aquí, yo me di cuenta que el nivel de vida era mucho más alto que lo que hay en México, y que en esa época también las oportunidades para la arquitectura eran mayores que lo que había en México, así que decidí quedarme. Y luego, pues bueno, me eché una novia cordobesa, que son guapísimas, así que me quedé más tiempo, y pues desde ese entonces estoy aquí. Vine yo con un permiso, una visa de estudiante, lo que me permitió estar pues todo ese año del 99, una vez que terminé la beca y que empecé a trabajar en un estudio de arquitectura, pues tuve oportunidad de quedarme aquí más tiempo. Qué bien. Pues Miguel Ángel, queremos saber también qué sabías a nivel pues, institucional o cultural antes de llegar aquí a nuestro país, qué conocías un poco, cuéntanos. Pues mira, yo realmente, para mí, cuando llegué a España fue muy ilusionante, porque siempre había tenido oportunidad de conocer Europa. Y España era siempre un sueño que tenía de venir aquí. Entonces, yo vine con esa ilusión, pero también reconozco que vine con mucho desconocimiento de lo que era la historia reciente del país. En México estudiamos y aprendemos lo que es la época de la conquista, lo que es la época de la colonia. Sin embargo, yo lo que es la historia de España en el siglo XX la desconocía. Entonces, para mí fue muy grato descubrir el país desde los ojos que tenía en esa época. Me parece un país fantástico, impresionante, con una cultura inmensa. Y pues bueno, poco a poco fui aprendiendo lo que hay aquí en España. Desde el punto de vista de trámites y burocracia, pues yo vine con un permiso de estudiante. En el 99 no tuve ningún problema para estar aquí. Tuve oportunidad de conseguir de vivir en un piso de estudiantes.
Y tuve la suerte de que en el año 2000 se dio un proceso de regularización extraordinario para extranjeros y con el que tuve el permiso de residencia y trabajo. Entonces eso me permitió, pues obviamente, tener mejores oportunidades para salir adelante aquí. Así que, pues bueno, esa es mi experiencia. Yo estoy feliz de estar aquí en España. Es un país que me encanta. Prácticamente lo conozco todo. En el 99 tuve oportunidad de conocer casi todas las principales ciudades del país. Y pues bueno, en el tema burocrático y papeleo, gracias a esa regularización, pues no he tenido pues, prácticamente ningún problema. Qué bien. ¿Y qué fue lo más difícil de adaptarte como mexicano a España? Buena pregunta. A mí realmente me costó 2 años adaptarme al país. Es verdad que tengo muchas cosas en común, el idioma hace muchísimo, pero me costó porque yo venía de una ciudad que es Aguascalientes, que es una ciudad muy pujante, con una mentalidad muy abierta, la gente es muy hospitalaria y yo noté ese cambio aquí con la sociedad en Córdoba. Afortunadamente la gente, toda la gente que conocí me acogió muy bien, pero para mí fue un choque cultural. También es verdad que todas las personas que venimos de fuera a vivir en un país diferente tenemos un desarraigo, es decir, dejamos unas raíces, dejamos familia, dejamos amigos, dejamos cultura y llegar a un país nuevo siempre es un choque. A mí me costó 2 años adaptarme, pero ya una vez que me adapté, yo realmente estoy muy contento aquí. Ujú. Pues Miguel Ángel, has montado un estudio de arquitectura, una academia de idiomas y ahora te lanzas con tequiloterapia. ¿Cuáles son los retos pues, a nivel burocrático, estratégico y a nivel legal que te has podido encontrar para poder implantar esos proyectos aquí en España? Bueno, el primero, que es el del estudio de arquitectura, fue algo natural. Yo estudié arquitectura, yo tenía la ilusión de montar un estudio de arquitectura y el primer problema que tuve, o el primer obstáculo, fue el de homologar el título. Antes de eso ya expliqué lo del tema de la nacionalización, que me llevó, bueno, gracias al permiso de residencia, pude después obtener la nacionalidad española, porque México tiene un convenio con España de que si tú resides legalmente 2 años en España, puedes tener la nacionalidad española. Lo hice, el trámite duró un año. Luego, para homologar el título, también tuve que solicitar permiso al Ministerio de Educación, que tardé un año en obtener la contestación, y luego tardé otro año, año y medio en obtener la homologación del título, porque tuve que iniciar el trámite en la Universidad de Sevilla. Suspendí la primera vez porque tenía que presentar un proyecto de fin de carrera. Sin embargo, en la segunda oportunidad ya aprobé y inicié lo que es la colegiación en el Colegio Oficial de Arquitectos de aquí de Córdoba y no tuve ningún problema para ejercer. Todo lo demás, ya una vez que me di de alta como autónomo desde el 2003, pues realmente ha sido más sencillo. No ha habido mucho problema para ir generando más empresas, pero sí debo decir que emprender, al menos aquí en España, no es del todo fácil porque requiere mucho papeleo. Ahora se ha simplificado mucho, pero ya no es tanto el papeleo, sino todo lo que el coste que supone montar una empresa. Vosotros lo sabréis que pues, prácticamente la carga impositiva es de un 40%, entonces eso significa que de cada euro que tú ingresas, 40 céntimos van para pagar impuestos. Entonces, tienes muy poco margen para gestionar. Ya una vez que tienes un estudio, un negocio consolidado, es más fácil seguir adelante, pero para un emprendedor, no solamente para gente que viene de fuera, sino para el propio eh, ciudadano español, es complicado, no es fácil. Por eso también tiene mucho mérito lo que estáis haciendo vosotros con la juventud que tenéis, de salir adelante en un área que es muy competida, el de la abogacía, donde hay tantos abogados que trabajan y quieren salir adelante, así que, pues bueno, tiene mérito, ¿no? Lo que vosotros estáis haciendo, y al menos en lo personal es la experiencia que yo puedo contar. Sí, pues muchas gracias por tus palabras, como siempre. Y al final sí, es muy complicado emprender aquí en España, pero ¿es más complicado que en México o menos? Pues mira, yo en México realmente yo antes de venir yo ya estaba trabajando como freelance. Realmente era más sencillo. Pero también es verdad que no tenía tantos servicios o tantas ventajas. Yo como autónomo no recuerdo pagar ninguna cuota. Vale. También es verdad que no tenía ningún derecho.
O sea, yo tenía que pagar mi propia seguridad social. O sea, si quería tener un servicio médico, aparte del que me daba el país, que realmente es muy, en esa época era lo mínimo, lo mínimo, mínimo. ¿Y de cuánto era la cuota? No, es que no tenía, no pagaba cuota. No, pero la de seguridad social si quería. No había cuota en la seguridad social. No, lo que pasa es de que el servicio social en México en esa época, en el 99, era muy escaso. Normalmente tú tendrías que ir a un médico privado para tener seguridad social, una atención médica. Y si ya quería tener más prestaciones, tenía que contratar una póliza de seguro. Entonces, por un lado, es más fácil emprender porque no tienes costes, pero también es verdad que no tienes las protecciones que hay aquí. Entonces, en ese sentido, burocráticamente era más sencillo. Prácticamente todo lo que ganaba era para mí, porque no pagaba tantos impuestos, pero a cambio, si yo quería tener cierta seguridad, claro, tenía que pagarla adicionalmente y ya dependía de mí lo que quería hacer. En esa época, yo cuando empecé a trabajar con 28 años, yo veía la vida de otra manera y a mí no me importaba tener un seguro médico. Ahora yo lo valoro muchísimo. Esa es, yo creo que la diferencia de lo que está pasando en México con lo que pasa aquí en España, que tú simplemente para emprender, tú ya tienes un coste inicial al principio del año que tienes que pagar, vendas o no vendas. Esa es una realidad. Eso le pasa a cualquiera que quiera emprender aquí en España. Ya tienes una deuda con el Estado de 12 meses para ejercer cualquier actividad, ¿no? Y Miguel Ángel, hemos hablado de las barreras legales, barreras burocráticas, pero que hay de esas barreras invisibles que existen muchas veces, pero que quizás no son tan palpables, que quizás un extranjero que viene a España pues, puede sufrir por venir de fuera, por tener otro origen y que a lo mejor pues, pueda estar padeciendo aquí en España. ¿Las has sufrido tú? Y en ese caso, pues ¿cuáles son? Pues mira, un poco al hilo de la pregunta anterior, España es un país que tiene una normativa muy extensa. Yo no sé si es por estar en Europa, aunque tal vez es una tontería lo que voy a decir, pero yo simplemente echando la vista atrás, si tú tenías en cuenta lo que supone el archivo de Indias, yo creo que ya es una cuestión cultural. En el archivo de Indias todo estaba perfectamente registrado, todo lo que pasaba en las colonias, las mercancías que existían, todo el tráfico económico, estaba perfectamente registrado. Entonces, creo que al día de hoy es consecuencia de todo eso. Entonces, es un país en donde hay mucha burocracia, mucha normativa, mucha legislación, que cuando tú vienes de fuera, es lógico, no la conoces, pero es que muchas veces ni el propio español la conoce. Y eso obviamente no te exime de su cumplimiento. Entonces, esa es una de las barreras con las que yo me encontré. Normativas nuevas, cuestiones nuevas que yo desconocía y que pues bueno, necesitas un asesor. O sea, en el caso vuestro, sobre todo que os dedicáis al comercio internacional, es fundamental. O sea, alguien que quiera venir de fuera a emprender, ya ni siquiera vivir, sino emprender, tiene ese tipo de barreras. Entonces hay que estar al día contratando sobre todo a alguien para que te pueda asesorar, ¿no? Y a nivel personal ya, ¿en qué te ha cambiado emprender en un país que no es el tuyo? Pues a mí me ha cambiado muchísimo porque, por un lado, yo siempre he tenido la inquietud de tener un negocio propio. Siempre he tenido el objetivo de poder ayudar a los demás y pues a través de un negocio pues mejor, ¿no? Entonces me ha cambiado mucho la perspectiva, lo que es mi propia vida, lo que son mis hábitos, mi propia disciplina, eh, saber que hay gente que depende de mí con una nómina, que mi actividad genera muchos puestos indirectos y que, pues bueno, gracias a eso yo puedo ayudar a mucha gente. Entonces, me ha dado una visión muy amplia. Seguramente esto lo hubiera hecho en México, pero también es verdad que el contexto en México es diferente aquí en España. Entonces, pues mira, simplemente lo que es el estilo de vida en México, tú puedes vivir muy bien, pero es verdad que la situación del país tampoco al menos yo en lo personal, yo no volvería a México para buscarme la vida a trabajar, ¿no? Es verdad que en España hay muchas cuestiones que pueden ser burocráticas y de costes y de impuestos, pero la verdad que el nivel de vida es mejor. Entonces, yo prefiero buscarme la vida aquí en España, emprender, generar empresas nuevas,
porque creo que la retribución en lo personal es mayor, el nivel de vida es mejor. Y en ese sentido, a pesar de todas las dificultades y todos los problemas que puedan existir, a mí en lo personal me satisface muchísimo. O sea, yo siempre he creído que todo lo que yo pueda ayudar a mi entorno cercano es algo para mí muy satisfactorio. Entonces, creo que aquí en España es, a pesar de todo lo que hemos comentado, a mí en lo personal me gusta mucho emprender aquí. Pues muchos emprendedores justamente ahora están haciendo lo contrario. Son emprendedores españoles, les va bien y de repente pues deciden que se van a República Dominicana. ¿Qué opinas sobre este tipo de prácticas? Bueno, pues bueno, afortunadamente vivimos en un país libre que cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, yo en ese sentido no tengo ninguna crítica ni nada, al contrario, yo creo que todo lo que alguien con su talento pueda hacer aquí, yo estoy seguro que lo va a hacer. También creo que cada quien tiene derecho a defender sus intereses. De hecho, pues el Estado defiende sus intereses, ya sé bien. Pero también cada persona tiene derecho a defender sus intereses. Entonces, si entiende que defender sus intereses implica no vivir aquí, pues bueno, puede hacer lo que crea, ¿no? Yo en ese sentido no tengo ninguna crítica, al contrario, yo creo que si han tenido la oportunidad de desarrollar un negocio aquí, también es verdad que hay una parte que de alguna u otra manera, pues todo lo que es el entorno, el ecosistema social, empresarial, pues ha permitido que alguien surja aquí, tenga una idea que le haya permitido generar un negocio. Una vez que ya lo tiene, pues bueno, realmente tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Y nos has contado que, bueno, que llegaste aquí, que es un país que te gusta a nivel cultural, ¿no? Y pues a diferentes niveles, pero ¿qué papel juega México en todo esto? Es decir, entiendo que tú tienes tus raíces y probablemente pues quizá esa pues sea un poco tu seña de identidad en aquello que haces, o a lo mejor pues te has españolizado al venirte aquí, no sé cómo juegan esas raíces que tú tienes en todo lo que haces. Me ha ayudado muchísimo, y lo digo de verdad, porque yo desde que llegué, yo siempre fui muy bien acogido, yo siempre decía que era mexicano, a la gente le encanta. De hecho, hay mucha relación muy bonita entre México y España. Yo recuerdo cuando era niño, siempre nos referíamos a España como la madre patria. Y a mí en lo personal, llegar aquí a España y decir que soy mexicano, pues me llena de orgullo. De hecho, yo creo que soy el único arquitecto mexicano colegiado aquí en Córdoba. Entonces, mucha gente me dice el mexicano. Lo que a mí, pues por un lado me llena de orgullo, pero también es una doble responsabilidad porque si tú contratas a un arquitecto, no sé, Rafael X, Manuel X, lo puedes conocer o no, pero yo no soy Miguel Ángel Díaz, yo soy el mexicano. Entonces, claro, exactamente. Entonces, cuando alguien me contrata, obviamente me contrata para hacer bien las cosas, lo cual no tiene mérito ninguno, porque para eso nos contratan a todo mundo, para hacer bien las cosas. Pero si las hago mal, ya tengo ahí, puedo tener un estigma, ¿no? O sea, ¿quién te ha hecho esto? ¿Qué lo ha hecho mal? El mexicano, ¿no? Entonces, para mí es un doble compromiso, no solamente hacer bien las cosas, sino que la gente quede contenta. Pero vamos, que para mí es un orgullo ser mexicano y no ha supuesto ningún problema, al contrario, creo que es un valor diferencial que me ha permitido salir adelante y establecer contactos y relaciones, la verdad que muy interesantes. Qué bien. Pues yo estoy trabajando ahora muchos temas de espiritualidad, de crecimiento personal, desarrollo, y me gustaría entender cuál ha sido tu desarrollo personal hasta llegar hacia Tequiloterapia, tu nuevo proyecto. ¿Qué es lo que nos viene a ofrecer? ¿Por qué creas este proyecto ahora? Pues yo creo que es una consecuencia de todo lo que ha sido mi vida. Creo que es el proyecto más personal. Eh, Surgió en un evento de networking que yo creo que en un principio pensaba que se me había ocurrido a mí, pero yo creo que es el pensamiento colectivo que lo puso en mi cabeza porque fue una idea que surgió en muy pocos segundos. Fue en un evento de networking en Estepona con el grupo de empresarias de Marbella y al final de ese evento pues nos dieron 30 segundos a cada quien exponer qué es lo que hacíamos y de más de 100 personas, pues entre 15 y 20 hablaron que se dedicaban a hacer temas de coaching, yoga, mindfulness, experiencias holísticas.
Y yo dije, con lo que me gusta a mí eso también, lo que es el crecimiento personal, la espiritualidad, yo dije, es que a mí se me tiene que ocurrir algo. No puedo quedar atrás. Entonces yo dije, bueno, yo soy mexicano, pues tiene que ver algo con el tequila. Y pues bueno, fue rapidísimo. El tequila surgió tequiloterapia. Lo busqué yo en Google a ver si había alguna referencia. Había en ese tiempo solamente 3 referencias y eran en México. Y tenía que ver pues con tipo spa, a lo mejor aceites de tequila untados en la piel. Y yo dije, no, tiene que ser algo tomado, ¿no? Tienes que tomar tequila para que realmente pueda ser una terapia. Y fue así como surgió. Va ligado lo que es la cultura mexicana, no solamente el tequila, sino la comida y la música mexicana, con conceptos de psicología, coaching, autoconocimiento, que pasa por todas las etapas de la vida. Y a mí en lo personal, algo que últimamente me ha llenado muchísimo es que muchas veces nos falta aceptarnos a nosotros mismos, aceptarnos como somos, y eso es el primer paso para conectar con nosotros mismos. Entonces, tequiloterapia lo que busca es eso, que la gente conecte consigo misma, que se acepte como es, y que eso sea el primer paso para desarrollarse. Entonces, pues ese es un poco el concepto de... ¿Y cómo lo conseguí, Miguel Ángel? Porque claro, en un país como España, bueno, en una sociedad tan globalizada que vivimos inmersos en la cultura de la inmediatez, de lo racional, quizás aislándonos un poco de esa parte más emocional de la que tú nos estás hablando, pues cómo conseguí ese objetivo y cómo se traduce ese intangible al final en lo que hacéis. Pues mira, sobre todo es una experiencia. Sí, son 90 minutos, casi 2 horas de lo que es esta experiencia. ¿Cómo la conseguimos? Pues obviamente la cultura mexicana juega un papel fundamental. Lo que es la música, el tequila, la comida. Esto me ha permitido también descubrir una nueva faceta en mí, que es la de speaker, que, que todo surgió también a raíz de mi hija, que yo siempre le digo, hija, esto es culpa tuya porque tuve la oportunidad de dar un speech en la graduación del instituto, ahí en el Colegio de Divina Pastora, y fueron 7 minutos de charla que di en donde tuve la suerte de conectar con el público, más de 300 personas que estaban en el auditorio. Y pues bueno, yo soy el que lleva toda la experiencia, yo hablo, hay toques de humor, con mi humor, con mi humor mexicano. Humor mexicano. Exactamente. También con mi forma de pensar, la forma en que veo yo la vida. Y pues todo eso está distribuido pues fundamentalmente en 4 pases de tequila que tienen que ver con cada etapa de la vida del ser humano, y que una vez que lo conjugas con la comida, la música y todo eso, realmente se genera una experiencia bastante interesante, y además sobre todo porque es solamente para 20 personas. Entonces eso te permite crear una atmósfera muy íntima, muy personal. Entonces, gracias a toda la combinación, y aparte hay muchas sorpresas en el evento, que ya tuviste tú en el primer evento que hicimos el 7 de febrero en Málaga, pues genera mucho, la gente se abre. Entonces es una experiencia muy bonita que... Porque esas 20 personas, ese grupo, son desconocidos, ¿no? Sí, sí, exactamente, pueden ir conocidos, pero se genera una atmósfera de fraternidad. Entonces, no quiero decir muchos detalles porque yo quiero que la gente lo descubra, pero al término yo recuerdo que gente que no se conocía, cuando terminamos el evento, una de las personas nos invitó a navegar el domingo en un velero que tenía junto con otros amigos, y gente que no se había conocido de nada. Entonces, esa es la anécdota que yo guardo y que a mí en lo personal me llena, no solamente el evento, la experiencia, que la verdad que es muy bonita, pero lo que dejas después en la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que, toda la combinación de cultura, conocimientos, mi forma de ser junto con la gente, porque interactúo también con la gente, pues te permite que se genere esa magia, ¿no? Por decirlo así. Yo siento como que tequiloterapia viene a traer un poquito de México a España. ¿Podemos decir que tequiloterapia es una forma de reconciliarte con la migración que has tenido hacia este país? Sí, 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 porque precisamente por eso hablo lo de la aceptación, ¿no? Entonces,
para mí el hecho de venir aquí a España, un país diferente que me ha acogido tan bien, supuso una aceptación, ¿no? Es decir, yo me siento tan español como mexicano. México es el país que me vio nacer, que me permitió desarrollar, y en ese sentido yo tengo un compromiso con México, de todo lo que me ha dado, devolverlo a México, que de hecho de una u otra manera lo he hecho y lo estoy haciendo, pero también con España. Entonces, realmente el concepto de tequiloterapia es una aceptación de ese mestizaje, porque gracias también a ese mestizaje es como ha surgido el tequila. Si no, en México estaríamos a lo mejor tomando whisky, ¿no? Entonces, es ese reconciliarte con las raíces. Entonces, yo al menos en lo personal, independientemente de todo lo que haya pasado en la época de la conquista y la colonia, creo que al día de hoy España tiene una cultura muy potente a nivel mundial, y México, gracias a ese mestizaje, tiene una cultura muy potente, ¿no? Con todo respeto a mis paisanos latinoamericanos, pero creo que es de las pocas culturas latinoamericanas que tienen esa riqueza, y también es gracias a ese mestizaje. Entonces, tequiloterapia pues lo que hace es honrar también ese mestizaje, ese encuentro de dos culturas que se refleja en el tequila, porque el destilado no existía en México. Pues el tequila es un destilado. La comida, hay muchos ingredientes españoles que se añadieron a la cultura mexicana, como el cerdo. Y luego la música, porque al final de cuentas la música que surge en el siglo XIX en los ranchos, pues es muy parecido a lo que puede pasar aquí con el flamenco, ¿no? O sea, esa nostalgia, esa tristeza, ese dolor del campesino que está trabajando la tierra todos los días, y pues se refleja en esa música. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que es un homenaje al mestizaje, y sobre todo una aceptación en lo personal y una conexión con esas dos culturas, ¿no? Una pregunta muy concreta, Miguel Ángel. ¿Qué significa para ti tener éxito? ¿Ha cambiado ese concepto para ti? Pues sí, sí, la verdad que a lo largo del tiempo ha cambiado muchísimo. Yo, sobre todo cuando era muy joven, bueno, que todavía lo sigo siendo, pero era el hecho de salir adelante, de progresar, de hacer que las cosas pasen, que sigo creyendo en eso, pero para mí eso es el éxito, ¿no? Pero al día de hoy, para mí el éxito es saber que he sido capaz de dejar algo positivo en alguien, y que gracias a ese algo, esa persona puede ser un poquito mejor, un poquito más feliz, un poquito más en paz consigo misma, que de alguna manera yo haya sido capaz de dejar algo en esa persona que le dé otro punto de vista sobre su vida, sobre el mundo. Y para mí al día de hoy es el éxito. Entonces, cada vez que tengo oportunidad de conocer a alguien, siempre procuro ver la belleza que tiene esa persona, el talento que tiene esa persona, y cómo puedo yo aportarle a su vida, en lo que sea. Con el trato simplemente, conociéndola, con mis palabras, con mis puntos de vista, si me piden algún consejo, yo encantado de darlo. Pero para mí, al día de hoy es el éxito. O sea, saber qué he aportado a los demás. Pero si lo podríamos resumir, para ti el éxito sería tener vocación de servicio, ¿no? Porque Sí, 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 sí. Fíjate que bueno que lo dices, porque yo cuando era niño en México, yo tendría 7, 8 años, escuché una frase que decía que quien no vive para servir no sirve para vivir. Y eso a mí se me ha quedado grabado por completo. Entonces, yo desde niño, yo siempre he tenido vocación de servicio, de ayudar a los demás, ¿sí? Creo también que con el paso del tiempo y con la experiencia, pues he ido perfeccionando ese dar a los demás. Porque dar a los demás es aportar, es servirle, ¿no? En ese sentido, decir, oye, ¿qué ves tú en mí, o qué tengo yo en mí que te pueda servir? Y a partir de ahí, en ese sentido, también tiene que ver con generosidad, ¿no? Decir, oye, pues mira, yo no tengo ningún problema en escucharte, en estar contigo, en dedicarte mi tiempo, mi energía, y servirte en lo que yo pueda, ¿no? Entonces, he aprendido a ser más efectivo en ese servicio, ¿no? Entonces, para poder ayudar a alguien. Y Miguel Ángel, ¿dónde está la frontera real? ¿En los países, en las leyes o en nosotros mismos?
Yo creo que nosotros mismos, yo he tenido oportunidad de conocer gente de diferentes países, diferentes culturas, y yo creo que la barrera más grande es la de, yo creo que los prejuicios, ¿no? Las barreras que nos ponemos nosotros mismos en la forma de pensar, en tratar de obligar a que los demás piensen como yo pienso, en aceptar mis ideas, cuando realmente no se trata de eso, se trata de compartir. Es verdad que una vez que vives en un país hay un contexto en el que tienes que ser lo suficientemente generoso e inteligente para poder vivir y desarrollarte. Con esto que te quiero decir, que yo ahora mismo estoy viviendo aquí en España y tengo un estilo de vida. Yo no sé qué pasaría si voy a vivir, no sé, por ejemplo, a la India o a Japón. Obviamente seguiría siendo yo mismo, pero es obvio que de una u otra manera la cultura es un marco que existe, que no debe ser un impedimento para relacionarte con los demás, porque al final de cuentas creo que también hay conceptos básicos que todos como seres humanos compartimos, ¿no? Por ejemplo, el amor. Oye, mira, el hecho de que tú pienses diferente a mí no significa o no impide que no te ame o que tú no puedas amar a mí. Entonces, muchas veces ese tipo de barreras en cuanto a la forma de pensar, pues impide eso, ¿no? Es decir, tú puedes tener tus tradiciones, puedes tener tus puntos de vista, que son respetables, pero que a final de cuentas, si abres tu mente a amar a alguien a pesar de esas diferencias, pues es cuando realmente se da la magia de los seres humanos, ¿no? Que podemos relacionarnos con todo el mundo. Entonces, al menos a mí en lo personal, lo que me ha pasado con personas de diferentes culturas, que aquí en España y en Europa he tenido oportunidad de conocer, y es lo que a mí me ha servido. Entonces, yo he tenido que romper mis propias barreras, porque yo reconozco que cuando llegué aquí fue difícil, por eso fue ese choque, porque yo venía encerrado en mí mismo y tuve que abrirme para entonces ahora sí poder integrarme y sobre todo poder beneficiarme o enriquecerme de todo lo que supone España, ¿no? Y alguien que esté pensando o esté soñando un poco en hacer como tú, en emprender, en hacer un viaje a un sitio y reinventarse un poco en otro lugar, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías si a una persona pues, que tiene miedo de hacerlo? Bueno, yo creo que lo haga. Yo creo que también venimos aquí para vivir y si alguien tiene un sueño de vivir en otro país, yo creo que lo puede hacer. ¿Qué le recomendaría? Que obviamente investigue sobre el país, que investigue sobre legislaciones, que en este caso vosotros creo que sois los idóneos para poder ayudar y encauzar a alguien que tenga esa ilusión, porque no es imposible, en realidad no es imposible, pero también es verdad que tienes que asumir el coste que eso supone. O sea, yo tuve que pagar ese precio de adaptarme a vivir aquí. Y eso es obvio. O sea, nadie va a venir aquí a facilitarte las cosas. Yo, de hecho, recuerdo en mi ingenuidad que cuando yo llegué, que hablé yo al consulado mexicano, le digo, oye, ¿y México no me puede ayudar a encontrar aquí un puesto de trabajo? O sea, y me decían, oye, no, no, no. Dice, aquí con el paro que hay en España es muy complicado. Entonces, emigrar a otro país implica eso. No es fácil. La inmigración existe. O sea, eso no se puede evitar. La inmigración legal e ilegal existe. O sea, eso no se puede evitar, se puede controlar de alguna u otra manera. Pero es verdad que una vez que entras a un país, ese país tiene sus leyes, tiene sus normas y que, pues bueno, tienes que ser conscientes que tienes que respetarlas. Y en la manera de lo posible tratar de hacerlo lo mejor para que tú cumplas con todos los requisitos, que no son fáciles. También depende del caso, porque también conozco paisanos mexicanos que han venido aquí a España y les ha costado mucho trabajo tener un permiso de residencia. Sin embargo, otros paisanos que tienen una cualificación, un nivel de educación y profesional muy alto, que se les facilitan las cosas, porque España es verdad que tiene mucho talento, pero también es verdad que viene mucho talento de fuera. Entonces, encauzar todo ese talento es bueno. Entonces, yo lo que le diría a las personas es, primero, que al país al que quieran ir, que investiguen cómo funciona, cómo se pueden tener permisos de residencia, hacerlo lo mejor posible y que estén dispuestos a pagar el precio que supone eso y el tiempo que implique. Porque lo mismo puede tardarte un año, 2 años, 3 años, que
a lo mejor en 2 o 3 meses lo tiene resuelto, ¿no? Yo tengo el caso de una paisana mexicana que el año pasado vino a España para una empresa tecnológica y se vino aquí a montar el negocio y se dio cuenta que como turista tenía, creo que eran 3 meses los que está aquí, pues en esos 3 meses consiguió un buen abogado y por su cualificación profesional le pudo conseguir un permiso de trabajo y de residencia. Son casos específicos, ¿no? Entonces, pero vamos, yo les animaría. Es verdad que muy poca gente está dispuesta a cambiar de país. Eso también te lo digo. No es que todo el mundo quiera emigrar, pero la gente que lo quiera hacer, simplemente que tenga esos cuidados, perfectamente. ¿Y te queda algo por construir o ya estás donde justo quieres estar? A ver, yo tengo muchísimos proyectos. Yo soy muy inquieto, tengo muchas ideas. Ahora mismo, afortunadamente, tengo el estudio de arquitectura con un equipo espectacular que me apoya y eso me permite también crear nuevos proyectos. Cuando tengo esto de tequiloterapia que ha surgido, pues surgió hace 2 años y en este año lo estoy implementando. Tengo una pequeña academia de idiomas que este año la quiero relanzar. Tengo otros proyectos junto con el estudio, que es un software que hemos desarrollado para poder comercializarlo, para ayudar a otros arquitectos. Tengo muchas cosas en mente, pero también es verdad que estoy en el sitio donde quiero estar, en el que quiero estar en el aspecto personal. Estoy bien conmigo mismo, estoy tranquilo, estoy contento. Así que lo mismo, si puedo vivir 30, 40, 50 años más, genial, pero como yo tampoco sé lo que va a pasar, porque una de las cosas que he aprendido últimamente es a no tener expectativas, es decir, tener proyectos, hacer todo lo necesario día a día para conseguirlos, pero también he aprendido a quitarme ese apego de los resultados, ¿no? Es decir, obviamente yo trabajo para tener resultados, pero que si en un momento dado no los consigo en el tiempo ni en la forma en las que yo he pensado, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, forma parte de un proceso. Y ahora mismo estoy en una etapa de mi vida muy bonita, así que la estoy disfrutando muchísimo y pues bueno, ya simplemente estar aquí con vosotros creo que es un regalo también, ¿no? Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos, por nuevamente enseñarnos tantísimas cosas que aprendemos cada día de ti. Y nada, nos vemos todos los miércoles aquí en Pienso, luego Éxito, a las 2 de la tarde, hora española.